¿Sabías que? En un recién nacido, el cerebro pesa aproximadamente 300 a 350 gramos y presenta áreas corticales primarias, tanto motoras como sensoriales, bien desarrolladas? Así es, las estructuras del tallo cerebral y del diencéfalo, tales como el sistema reticular activante y el sistema límbico, juegan también un papel muy importante en las conductas básicas de supervivencia del neonato. Después del nacimiento, el cerebro crece probablemente como consecuencia del desarrollo de procesos dendríticos y de mielinización de las vías nerviosas. La complejidad de la corteza cerebral se correlaciona con el desarrollo de conductas progresivamente más elaboradas. Pero, ¿y tú, fisioterapeuta? ¿Sabes qué es el control motor? Cuando nos referimos a control motor, nos referimos a dos elementos primordiales. El primero es el control postural, que se asocia a la estabilización y equilibrio del cuerpo en el espacio. El segundo es el control motor aplicado al movimiento, que se relaciona con el desplazamiento del cuerpo en el espacio. El control motor se estudia en relación con acciones o actividades específicas. Es ahí donde podemos preguntarnos, ¿cómo es que comenzamos a caminar? ¿De qué manera empezamos a correr? ¿Qué factores influyen para que el movimiento y las actividades sociales y lingüísticas aparezcan en un ser humano? Para entender cómo se genera el movimiento, debemos conocer cómo va madurando nuestro sistema nervioso central. En este video se abordarán los conceptos de desarrollo postnatales. Control cefálico. El control cefálico es la habilidad de mantener la cabeza erguida en relación a la gravedad, estableciendo un eje entre el cuerpo y la cabeza. Este inicia a los 2 meses de edad. Aquí el bebé es capaz de mantener 45 grados la cabeza, que éste irá aumentando al paso de los meses. Algunas técnicas que podemos utilizar es por medios visuales y sonoros. Explicación de la técnica. Estímulos visuales. Se coloca al bebé en decúbito prono sobre una cuña. El fisioterapeuta se coloca al frente del bebé, el cual mostrará objetos que llamen su atención, moviéndolos de un lado a otro, para que él los siga con la mirada y al mismo tiempo con la cabeza. El fisioterapeuta se encontrará hincado. Con una mano moverá los objetos en diferentes direcciones. Tracción asentado. El fisioterapeuta tomará al bebé de las manos, con el dedo pulgar, índice y medio. Hace una ligera extensión de muñeca, jala los brazos y con el cuerpo asimila un semicírculo, llevando las manos hacia adelante y las junta para que al finalizar el movimiento la cabeza no caiga tan rápido. El fisioterapeuta se encontrará hincado, con una rodilla hacia adelante, con la finalidad de tener mayor movilidad. Técnica por medio de estímulos táctiles. Se coloca al bebé en decúbito prono sobre una pelota. Se le dan pequeños estímulos en la espalda y alrededor del cuello para que el bebé comience a levantar la cabeza. El fisioterapeuta se colocará hincado a un lado del bebé, con una pierna estabilizará la pelota y con las manos dará los pequeños estímulos al bebé, para que con ellos empiece a levantar la cabeza. Lo que se puede utilizar son cuñas, rollos y pelotas. Se coloca al bebé en decúbito prono sobre una pelota. Se estabiliza desde cintura. El fisioterapeuta moverá la pelota de delante hacia atrás y luego de un lado a otro. El fisioterapeuta se colocará hincado o en posición de caballero para realizar los movimientos en ambas direcciones. Control de cintura escapular. Durante el primer mes de vida, el bebé realizará movimientos espontáneos no coordinados en miembros superiores e inferiores. Al paso de los meses, esos movimientos se ejecutarán de manera más coordinada y completa, tanto así que será capaz de llevar sus miembros contra la gravedad. Para el control de cintura escapular, el concepto de movimientos contra gravedad es muy importante, ya que nos da indicios de que el desarrollo del bebé va progresando de manera correcta. Por lo tanto, va adquiriendo fuerza para posteriormente realizar actividades con un grado más de dificultad, como lo son los agarres, la posición de Poppy 1 y Poppy 2, posición en 4 puntos, al igual que los reflejos de defensa hacia anterior, posterior y laterales. Cabe destacar que el control de cintura escapular se ejecuta al unísono de varias estructuras corporales, y no de una zona en específico, como lo son control cefálico, control de tronco y control de cintura pélvica. Algunas técnicas que se pueden emplear para estimular el correcto desarrollo de control de cintura escapular son los siguientes. Alcances en supino. Se coloca el bebé en decúbito supino sobre el suelo, una cuña o bien una pelota.
Por medio de estímulos visuales y sonoros se busca la atención del bebé con un objeto, moviendo este en un inicio para llamar su atención y una vez logrado, alejar el objeto para que el bebé intente alcanzarlo. La posición del fisioterapeuta se encuentra de frente al paciente en sedestación o hincado a un costado de él. Una mano sostiene el objeto con el que estimulará y la otra se encuentra libre cerca del paciente para asegurar su protección. Alcances en decúbito prono. Se coloca al bebé en decúbito prono en el suelo, en una cuña o en una pelota. Se colocan diversos objetos coloridos y sonoros cerca de él. Se estimula por medio de movimientos verticales y horizontales para captar la atención del bebé. Una vez logrado, se alejan los objetos hacia el frente o hacia los lados de él para que intente alcanzarlos. Posición de fisioterapeuta. A un lado o bien enfrente, en sedestación o hincado. Una mano sostiene el objeto con el que se estimulará y la otra se encuentra libre para asegurar la protección del menor o estabilizando a nivel de alguna articulación. Técnica mediante agarres en decúbito lateral. Se coloca el paciente en decúbito lateral sobre una cuña con una almohada entre las rodillas para dar estabilidad a la cadera, con un antebrazo, es decir, el inferior, apoyado en el suelo o el superior libre para permitir el alcance. Posición fisioterapeuta. Se coloca detrás del paciente para proporcionar estabilidad. Con una mano sostiene el objeto y lo dirige de tal manera que el paciente realice movimientos de abducción y flexoextensión, mientras que la otra mano puede o no estabilizar a nivel de la pelvis. Esto depende del control de cintura pélvica y de tronco que tenga el paciente. Esta técnica también se puede implementar sobre una pelota. Técnicas mediante cargas y traslados de peso. Traslado de peso en sedestación. Se coloca el niño en sedestación con los brazos apoyados en el piso a los costados. Con movimientos laterales de tronco se pretende que el niño cargue su peso en el brazo hacia el que se dirige el movimiento. Posición fisioterapeuta. Hincado detrás del paciente, con ambas manos estabilizando cinturas escapulares y dirigiendo el movimiento hacia lateral. Una modificación es llevar las manos hacia el frente y dirigir su peso hacia el mismo sentido. Ahí también se realizarán traslados de peso laterales. Otra modificación es también llevar sus manos hacia posterior y su peso, realizando los mismos traslados. Traslado de peso en 2 puntos. Se coloca el bebé en decúbito prono en posición de Poppi 1. Con movimientos laterales rítmicos se pretende que el pequeño cargue su peso por escasos segundos. Sin embargo, esto le otorgará propiocepción, por lo tanto estabilización y mayor fuerza en cintura escapular. Posición fisioterapeuta. Hincado, con miembros inferiores estabilizando pelvis de paciente, manteniendo las manos libres para colocarlo en posición de Poppi 1 si es que aún no lo realiza, y posteriormente estabilizar a nivel de cinturas escapulares. El movimiento será dirigido de manera lateral. Los movimientos también pueden ser dirigidos hacia anterior y hacia posterior. La misma técnica se puede emplear en una posición de Poppi 2, esto cuando el paciente tenga un mayor control cefálico y mayor control de tronco. Tiene el fin de preparar al bebé para una posición de gateo. Traslado de peso en 4 puntos. Se coloca el pequeño en 4 puntos, es decir, flexión de rodilla y extensión de brazos, y se realizan cargas de peso anteroposteriores y laterales. Posición de fisioterapeuta. Hincado, con miembros inferiores estabilizando rodillas y pelvis de paciente, manteniendo las manos libres para colocarlo en 4 puntos si es que aún no se coloca de manera voluntaria o individual. Las manos se colocarán a nivel de cinturas escapulares y se dirigirá el movimiento hacia anterior, posterior y laterales. Las manos del fisioterapeuta también pueden estabilizar a nivel de caderas, si es que el paciente tiene buen control cefálico y buen control de tronco. Contraindicación. No realizar traslados de peso de miembro superior sobre una pelota,
puesto que por la disposición de los segmentos corporales, el fisioterapeuta corre el riesgo de que el paciente se pueda lesionar al apoyar la mano de una manera inadecuada. Técnica mediante coaptaciones. Se coloca al individuo en sedestación con las manos apoyadas en una superficie estable. Posición fisioterapeuta. Del lado a tratar, en sedestación o en posición de caballero, con la mano proximal estabiliza la articulación glenohumeral y con la otra estabiliza a nivel de codo. Realiza una coaptación articular. El grado con el que se aplicará dicha coaptación depende del estímulo que necesite el paciente. Otras técnicas. Un método distinto para trabajar con cintura escapular es por medio de alcances en escalera. Se coloca al paciente en sedestación en una silla con respaldo y se le pide que vaya tomando uno a uno los escalones de manera mono o bimanual, posteriormente de manera alternada. Posición fisioterapeuta. En bipedestación a un lado del paciente en posición de finta oblicua, procurando siempre la seguridad y postura adecuada del paciente. El control de tronco abarca el correcto funcionamiento y ejecución de movimientos voluntarios. El tronco es el centro del control postural que permite que las extremidades trabajen apropiadamente. La mayor parte de energía se transmite desde el tronco hacia las extremidades. Los músculos de tronco y cintura escapular forman la cadena cinética de la extremidad superior. Para poder entrenar el control de tronco, podemos hacerlo mediante cargas de peso. Se coloca al paciente en una silla y se hace que transfiera su peso hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. También se puede trabajar por medio de alcances de objetos. Al paciente se le posiciona sentado y desde esa posición se le proporcionan objetos para que pueda hacer alcances cortos y largos. Al principio los puede hacer con apoyo, ya sea lateral o por atrás, y después con el progreso se le pueden ir quitando estos apoyos. Dependiendo de lo que necesite el paciente, el apoyo puede ir solamente por detrás o por un lado o al frente. Y se le puede ir moviendo los objetos a donde diferentes estímulos para que logre los alcances. También se puede hacer con desde otro tipo de material, por ejemplo en pelotas Bobat, para que logre improvisar su estabilidad, haciendo alcances y haciendo transferencias de peso al mismo tiempo. El fisioterapeuta siempre debe de acompañar el movimiento y corregir la postura. Otra técnica para el control de tronco sería la práctica en sedestación. Al paciente se le puede poner a practicar la sedestación primero totalmente sentado y que haga las transferencias de peso hacia los lados y al frente. Después se le enseña la forma correcta de levantarse y volverse a sentar. Y se puede hacer primero con sillas con respaldo y con apoyos laterales. Y después se le puede ir quitando apoyos laterales. Después se puede practicar sin apoyo, por ejemplo en un banco. El control de tronco va a ser importante para la marcha y para las actividades manuales, pues como ya se ha mencionado, va a ser desde donde se transmite mayor energía. Otras técnicas que se pueden utilizar para que el paciente también se interese en la terapia sería con aros y que el paciente se acompañe del uso de cintura escapular, se hacen transferencias de peso y rotaciones hacia los lados o inclinaciones, de modo que improvise la fuerza muscular de todo el tronco y de la cintura escapular, trabajando lo que es la cadena cinética de miembro superior. Esto también se puede trabajar en pacientes con Parkinson que tienen una pérdida del control de tronco. Técnica mediante facilitación neuromuscular propioceptiva. Esta técnica de tratamiento fue desarrollada a finales de la década de los 40 y a principios de los 50 por Herman Cabat y algunos otros autores. Se basa en las leyes de Sherrington acerca de la inervación recíproca. Además, considera los movimientos realizados de manera natural que son necesarios, es decir, las actividades de la vida diaria. Esto por medio de movimientos dirigidos de forma diagonal.
Algunos de sus objetivos son mejorar la fuerza, proporcionar mayor flexibilidad y por lo tanto aumentar el rango de movimiento de una articulación. Cabe destacar que las técnicas antes mencionadas no se limitan al desarrollo neonatal. De igual manera se pueden utilizar en pacientes que presenten alguna deficiencia de origen neuromuscular, como lo son la rigidez, espasticidad y la hipotonía, entre otras. Al trabajar con un paciente con afectación neurológica, es importante evitar reacciones asociadas que nos impedirán realizar movimientos o acciones específicas y que empeorarán el estado del miembro afectado, exacerbando la deficiencia que se presentase. Una manera de trabajar con esto es por medio de retroalimentación con espejos, en donde el paciente realiza el movimiento y al mismo tiempo observa cómo lo realiza.